¿Estamos destinados a ser quienes somos, o tenemos el poder de elegir cada paso? Voy a llevarte a través de historias antiguas y conceptos eternos, que podrían cambiar cómo ves tu vida para siempre. Imagina que cada momento de tu vida, cada decisión que tomas, está entretejido en un tapiz invisible, una obra maestra que existe desde mucho antes de que nacieras y continuará mucho después de que te hayas ido. En la antigua mitología griega, el destino era algo absoluto, algo que ni siquiera los propios dioses podían desafiar. Y quienes tejían ese destino no eran seres comunes. Eran las Moiras, las diosas del destino, y las guardianas de la inevitabilidad. 3 hermanas. 3 figuras que regían el destino de cada ser humano y cada criatura en el cosmos. Cada una de ellas desempeñaba un papel crucial en la vida de cada individuo, desde el momento de su nacimiento hasta su último suspiro. La primera hermana es Cloto. Ella es la tejedora, la encargada de hilar el comienzo de cada vida. Con dedos delicados, toma el hilo y lo convierte en una existencia, dándole inicio a cada historia. Imagina un hilo fino, aún delicado y frágil, que representa los primeros suspiros de nuestra existencia. Para Cloto, la vida no es más que un hilo que ella puede manipular a su antojo. Cada vuelta, cada hebra, es una decisión, un camino potencial. Ella es quien, en silencio, marca el inicio de cada vida sin que nadie pueda detenerla. La segunda hermana es Láquesis, la que mide el hilo. Ella observa la vida de cada ser, decide su duración y asigna su destino. Es Láquesis quien mide cuántas vueltas tendrá el hilo, cuánto tiempo tendrá cada historia para ser contada. Cada momento de alegría, cada tristeza, cada triunfo y cada caída, están medidos por la vara de Láquesis. Nada se escapa de su control. Ella es la que decide hasta dónde llegarán nuestras historias, otorgándonos una cantidad de tiempo que solo ella conoce. Y en esa decisión está nuestra limitación y nuestro destino. Y finalmente está Atropos, la más temida de todas. Ella es la encargada de cortar el hilo, de poner fin a la vida. Su decisión es irrevocable. Cuando ella elige cortar, no hay poder ni súplica que pueda evitarlo. Atropos simboliza la parte final de nuestro camino, el último respiro. Ella es quien pone punto final a cada historia, sin importar cuán épica o humilde haya sido. Sus cortes son firmes y definitivos, sellando la existencia de cada ser sin excepción. Las Moiras son las guardianas del destino, figuras que operan en las sombras, tejedoras de cada existencia, de cada decisión, de cada desenlace. Ninguna fuerza en el mundo, ni siquiera la de los dioses, podía deshacer sus decisiones. Para los antiguos griegos, las Moiras representaban el poder absoluto del destino, un destino que se teje, se mide y finalmente se corta sin previo aviso, sin piedad. ¿Y nosotros? ¿Estamos sujetos al mismo destino? ¿O podemos romper los hilos que las Moiras han hilado? Quizá no tengamos una respuesta, pero recordar a las Moiras nos invita a reflexionar sobre aquello que no podemos controlar, y también sobre aquello que sí. La mitología griega nos habla de un destino poderoso, de hilos tejidos por las Moiras que no pueden romperse, pero, ¿es ese realmente el final de la historia? ¿Estamos condenados a ser simples peones o acaso tenemos el poder de tomar nuestras propias decisiones? Hoy, exploraremos a los héroes que, contra toda expectativa, ejercieron su libre albedrío. Empecemos con Ulises, el héroe cuya historia demuestra que la inteligencia y la voluntad pueden superar hasta los obstáculos más grandes. Ulises fue un guerrero astuto, un estratega que no dependía solo de la fuerza, sino también de su ingenio. A lo largo de su viaje de regreso a Ítaca, enfrentó pruebas que habrían derrotado a cualquier otro mortal. Desde la isla de Circe hasta el canto de las sirenas, cada desafío era una prueba, no solo de su destino, sino de su capacidad para elegir su propio camino. Incluso cuando los dioses le impusieron obstáculos, Ulises siempre encontraba una forma de superarlos. Decidió no rendirse, no ceder a la desesperación ni a la tentación. Ulises nos demuestra que no somos meros peones, podemos elegir, incluso si eso significa desafiar al destino. Ahora, pensemos en Prometeo, el titán que desafió a Zeus. En un acto de increíble audacia, Prometeo robó el fuego sagrado del Olimpo para entregárselo a la humanidad. Este acto no solo desobedecía las órdenes de Zeus, sino que también alteraba el orden establecido entre dioses y mortales. Al darles el fuego, Prometeo dio a los humanos una herramienta de poder y conocimiento, algo que cambiaría su destino para siempre. Prometeo nos enseña que tenemos el poder de cambiar el curso de la historia a través de nuestras decisiones, incluso si esas elecciones conllevan un precio alto. A pesar de saber que sería castigado, eligió actuar según sus convicciones.
su sacrificio fue una prueba del poder del libre albedrío, la prueba de que, aun frente al destino, podemos actuar con valentía y tomar control de nuestras propias decisiones. Y entonces surge una pregunta: ¿podemos realmente tomar decisiones libres o están nuestras elecciones condicionadas por nuestro pasado, nuestras circunstancias o nuestras propias limitaciones? En el caso de Ulises y Prometeo, pareciera que su voluntad y su coraje los llevaron a desafiar fuerzas mucho más grandes que ellos mismos. Ulises y Prometeo nos recuerdan que, aunque a veces las circunstancias parezcan inamovibles, tenemos en nuestras manos la capacidad de elegir. Así que la próxima vez que enfrentes una decisión difícil, recuerda, tal vez no estés tan limitado como crees. La mitología griega plantea una paradoja fascinante: los humanos vivían atrapados entre dos fuerzas aparentemente opuestas, el destino inevitable y la libertad de elegir. Esta tensión formaba parte de cada historia, cada mito. Imagina vivir cada día sabiendo que cada elección importa, que cada decisión que tomas es crucial, y al mismo tiempo, imaginar que podrías estar siguiendo un plan ya escrito, un tapiz que otros han tejido para ti. Para los griegos, esta dualidad era la esencia de la vida humana. La idea de un destino inescapable estaba profundamente arraigada, pero, al mismo tiempo, existía la esperanza de que el ingenio y el coraje pudieran alterar el curso de los acontecimientos. Hoy en día, nosotros también vivimos en esa misma tensión entre destino y libre albedrío. ¿Cuántas veces hemos pensado que algo debía pasar o que una persona era nuestro destino? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones que cambiaron radicalmente el curso de nuestras vidas? A menudo, nuestra percepción de destino es la forma en que racionalizamos eventos que escapan a nuestro control. Pensar que algo estaba destinado a ser nos da una sensación de orden en medio del caos. Pero, ¿realmente estamos atrapados en un destino inamovible o estamos construyendo nuestro camino elección por elección? Te invito a reflexionar. Piensa en una decisión que hayas tomado en tu vida, una que haya cambiado radicalmente tu camino. Tal vez fue un cambio de carrera, una mudanza a una nueva ciudad, o una ruptura importante. ¿Crees que esa decisión fue completamente libre, producto de tu elección consciente, o estuvo influenciada por factores externos que te llevaron a esa encrucijada? Quizá nuestras vidas sean una danza entre destino y libre albedrío, donde a veces elegimos y, otras veces, somos empujados por fuerzas invisibles. Tal vez, como en los mitos griegos, nuestra libertad y nuestro destino coexisten, permitiéndonos navegar en ese misterio eterno entre lo que está escrito y lo que aún está por escribir. ¿Estás realmente en control de tu vida, o el destino ya ha trazado el camino? Quizás nunca tengamos la respuesta completa, pero cada elección sigue siendo nuestra. Imagina por un momento que nuestra existencia, nuestros deseos y miedos, nuestras pasiones y luchas, todo lo que somos, no es el resultado de decisiones aisladas, sino de un plan más grande, de un destino inscrito en un tapiz cósmico, tejido por manos invisibles mucho antes de que tomáramos nuestra primera respiración. En este escenario, la libertad sería una ilusión. Pero, aún dentro de este marco de inevitabilidad, hay algo subyacente que no podemos ignorar: el poder de la elección. Nos resistimos a la idea de ser peones, de ser simplemente parte de un juego predestinado. Y si lo pensamos bien, tal vez la clave de nuestra humanidad, de nuestra verdadera libertad, resida precisamente en ese espacio entre el destino que nos asignan y la capacidad que tenemos de elegir, de intervenir, de crear. En la historia de la filosofía, se han levantado dos grandes corrientes que han intentado dar respuesta a esta cuestión: el determinismo y el libre albedrío. El determinismo sostiene que nuestras vidas están determinadas por factores previos, ya sean biológicos, sociales o cósmicos, y que nuestras acciones no son sino el resultado de esas influencias. En cambio, la teoría del libre albedrío defiende la capacidad humana para tomar decisiones independientes, sugiriendo que cada uno de nosotros tiene el poder de forjar su propio destino. Es posible que nunca lleguemos a una respuesta definitiva sobre si estamos predestinados a ser quienes somos o si realmente tenemos la libertad de elegir cada paso. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que, en el día a día, la vida se nos presenta como una continua oportunidad para elegir, incluso en medio de las circunstancias más complejas. La noción de destino nos invita a pensar en un orden predeterminado, en el que las cosas suceden porque deben suceder de esa manera. El destino parece sugerir que nuestra existencia está trazada con una finalidad, como si fuéramos piezas en un gran rompecabezas cósmico. Muchos buscan consuelo en esta idea, pues puede parecer que al reconocer una fuerza superior que controla nuestro curso, se aligera la carga de la incertidumbre. Si todo está determinado, uno podría pensar que ya no tendría que esforzarse por tomar decisiones difíciles, porque lo que debe ser, será. Sin embargo,
esta visión puede ser limitante si se lleva al extremo, ya que nos priva de la sensación de ser dueños de nuestra vida. Si todo estuviera predestinado, si no pudiéramos influir en el rumbo de nuestra existencia, ¿dónde quedaría la posibilidad de crecimiento, cambio y superación? El destino, en su versión más rígida, nos coloca en un estado de pasividad, donde somos meros observadores de nuestras propias vidas. Pero la verdad es que en nuestra experiencia diaria, nos enfrentamos a un sinfín de elecciones. Desde las decisiones más simples hasta las más trascendentales, siempre estamos optando, cambiando y moldeando nuestra realidad. La vida no es un camino recto y predeterminado, es un mar de posibilidades. Es aquí donde entra en juego el concepto de libre albedrío. La capacidad humana de elegir y decidir es, quizás, uno de los aspectos más profundamente poderosos de nuestra existencia. Aunque nuestras decisiones pueden estar influenciadas por factores externos, nuestros antecedentes, nuestra educación, nuestras circunstancias sociales, no debemos subestimar el poder que tenemos de transformar nuestra vida. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción, es una oportunidad para reconfigurar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. El filósofo Jean-Paul Sartre, uno de los máximos exponentes del existencialismo, defendió la idea de que los seres humanos están condenados a ser libres. Según Sartre, no hay una esencia previa a nuestra existencia, no nacemos con un destino predeterminado, sino que cada uno de nosotros es responsable de crear su propia esencia a través de sus decisiones. Esta libertad es a la vez una bendición y una carga. Somos responsables de nuestras vidas y de las elecciones que tomamos, pero también somos libres para transformarlas. A pesar de las dificultades y de las adversidades que podamos enfrentar, siempre tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionar ante ellas. Esta es, quizá, la mayor libertad que poseemos. Si bien no podemos controlar todos los aspectos de la vida, sí podemos elegir cómo enfrentar los desafíos, cómo aprender de los fracasos, y cómo seguir adelante. El verdadero poder radica en nuestra actitud y en la decisión de no rendirnos ante las dificultades, sino de usarlas como trampolines para nuestra evolución personal. Así, aunque el destino pueda jugar un papel importante en nuestra vida, somos nosotros quienes debemos decidir cómo interpretarlo y qué hacer con él. Vivir con conciencia de nuestra capacidad de elección es una invitación a abrazar la vida con valentía, a no dejarnos atrapar por la sensación de que las circunstancias nos dominan. Para explorar nuestro libre albedrío y entender mejor nuestras decisiones, quiero invitarte a llevar un diario del libre albedrío durante una semana. Este ejercicio es sencillo, pero puede revelar mucho sobre tu autonomía y la influencia de factores externos en tus elecciones. Cada día, escribe al menos una decisión que hayas tomado, algo que sientas que fue importante o significativo. Luego, analiza qué factores influyeron en esa elección. ¿Fue una decisión guiada por tu intuición, la tomaste de manera lógica y racional, o quizás fue una reacción ante alguna circunstancia externa? Al final de la semana, revisa todas tus entradas y reflexiona sobre cuántas de estas decisiones sientes que fueron realmente libres, y cuántas fueron influenciadas por fuerzas externas o impulsos internos. Este ejercicio te ayudará a comprender mejor la motivación detrás de tus decisiones. No solo permite una introspección más profunda sobre tu autonomía, sino que también te da una oportunidad para conocer las fuerzas que guían tus elecciones día a día. Ahora, vamos a hacer una visualización para explorar el concepto del destino. Tómate unos minutos, encuentra un lugar cómodo, y, si puedes, cierra los ojos para conectar con tu interior. Quiero que pienses en un evento importante en tu vida, uno que sientas que estaba destinado a suceder, algo que fue crucial en tu camino. Revive ese momento en tu mente. Observa cómo te sentías, qué pensabas. Luego, pregúntate, ¿qué decisiones previas me llevaron hasta aquí? ¿Qué habría pasado si hubiese tomado un camino diferente en algún punto? Este ejercicio puede ayudarte a ver el poder de tus elecciones, incluso en momentos que parecían predestinados. A veces, los caminos que parecen inevitables son, en realidad, la suma de elecciones pequeñas y grandes. Así que, ¿qué papel tiene tu libre albedrío en el camino que decides recorrer? Recuerda, la vida es una combinación de decisiones y misterios. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video, no olvides suscribirte.